Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Vitual. En este video vamos a realizar un ejercicio de geometría analítica, la parábola. Este ejercicio dice lo siguiente: encontrar todos los elementos de las siguientes 4 parábolas. Y empezamos encontrando los elementos del inciso A. La parábola x al cuadrado igual a 8y. Y los elementos que forman la parábola son los siguientes: vértice, parámetro, lado recto, foco, ecuación de la directriz y por último, la ecuación de su eje, o también le llaman el eje de simetría. Y al observar la estructura de esta parábola, vemos que le corresponde la siguiente ecuación: x al cuadrado igual a más menos 4p y. Y si observamos un poco más, el coeficiente de y, que es 8 positivo. Por lo tanto, el signo que debe de llevar en esa parte de aquí es el positivo. Y esta ecuación corresponde a una parábola vertical. Y como el signo que va aquí es positivo, entonces esta parábola abre hacia arriba. Y además, su vértice está en el origen. Bien amigos, y aquí voy a realizar una pequeña pausa, pues los quiero invitar a que se suscriban a este su canal. Además, nos regalen un like en este video, para seguir motivados y seguir creciendo juntos. Bueno, vamos a continuar. Como el vértice está en el origen, quiere decir que ya sabemos cuáles son las coordenadas de este punto. El vértice tiene coordenadas 0,0. Quiere decir que el primer elemento ya lo tenemos. Ahora, para encontrar el parámetro P, vamos a igualar estas ecuaciones. Nos fijamos en el coeficiente de y. En esta ecuación el coeficiente de y es 8 y en esta ecuación el coeficiente de y es 4p. Entonces formulamos la siguiente ecuación, que dice que 4p es igual a 8. Es decir, siempre amigos vamos a igualar lo que está a la izquierda de la variable y en estas dos ecuaciones. Bueno, entonces en esta ecuación 4p igual a 8, vamos a despejar la p. El 4 está multiplicando a p, por lo tanto va a pasar dividiendo. Y nos queda que p es igual a 8 sobre 4. Al realizar esta división es igual a 2. Quiere decir que el valor del parámetro p es 2. Y con esto ya tenemos el segundo elemento de esta parábola. Ahora, para el lado recto. En este dato únicamente me interesa la magnitud de este segmento. Para eso voy a escribir la longitud del lado recto. Esto es igual a 4p. Digamos, esta es su fórmula. Pero en esta parte de aquí ya tenemos que 4p es igual a 8. Sin embargo, lo vamos a realizar un poco más explícito. Es decir, 4 va a multiplicar al valor de p, que es 2. 4 por 2 es igual a 8. ¿De acuerdo? Con esto amigos ya tenemos el tercer dato de esta parábola. Ahora, para los otros 3 elementos de la parábola voy a necesitar trazar el plano cartesiano. Y empiezo ubicando el vértice con coordenada 0,0, es decir, el origen, y se encuentra aquí. Ahora sabemos que la parábola es vertical y abre hacia arriba. Por lo tanto, un bosquejo de la estructura de esta parábola es algo así. Por lo tanto, para el cuarto elemento de esta parábola, que es el foco, recordemos, el foco se encuentra a una distancia p, que en este caso el valor de p es 2, es decir, una distancia de 2 unidades a partir del vértice, y el foco se encuentra dentro de la parábola. Por lo tanto, el foco se encuentra aquí. Ahora únicamente hay que escribir las coordenadas de este punto. Y escribimos, el foco tiene coordenadas 0,2 y las escribimos. Ahora, para la ecuación de la directriz, recordemos, la directriz es una recta y esta se encuentra a una distancia p en sentido opuesto del vértice al foco. Quiere decir que se encuentra abajo del vértice. Como el valor de p es 2, entonces la directriz pasa por aquí y la trazamos. Bien, para saber la ecuación de esta recta, vamos a realizar lo siguiente. La directriz corta al eje y, entonces vamos a escribir y igual. ¿En qué punto de y? En menos 2. Por lo tanto ponemos y igual a menos 2. Ahora esta ecuación la vamos a igualar a 0. Y tenemos y más 2. Pues este menos 2 pasa a la izquierda de la igualdad con la operación opuesta. Y más 2 igual a 0. Y esto que tenemos aquí amigos es la ecuación de la directriz. Y la escribimos.
Ahora vamos a encontrar la ecuación de su eje o eje de simetría. Recordemos, el eje de simetría es una recta también que pasa por el foco y el vértice. Quiere decir que este eje de simetría es vertical. Además, si observamos, este eje de simetría coincide con el eje Y. Bueno, ¿y cuál es la ecuación de esta recta? Pues esta recta corta al eje X y escribimos X igual. ¿En qué punto de X? Pues en 0. Entonces tenemos X igual a 0. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de su eje. Y con esto, amigos, ya tenemos los 6 elementos. Ahora vamos a trazar la gráfica de esta parábola como debe de ser. Bien, para esto vamos a necesitar los extremos del lado recto. El lado recto mide 8 unidades. Y sabemos que el lado recto es un segmento perpendicular al eje de simetría de la parábola. Como el eje de simetría de esta parábola es vertical, entonces el lado recto es horizontal. Además, el lado recto pasa por el foco, y el foco se encuentra en el punto medio. Entonces, como el lado recto mide 8 unidades, del foco hacia la derecha nos vamos a mover 4 unidades, es decir, un extremo se encuentra aquí. Y del foco hacia la izquierda nos vamos a mover otras 4 unidades, es decir, el otro extremo se encuentra aquí. Por lo tanto, por los extremos del lado recto y el vértice podemos trazar esta parábola. Y con esto, amigos, hemos finalizado el inciso A. Ahora vamos a realizar el inciso B. Bueno, y antes de empezar a realizar este inciso, quiero mencionar lo siguiente. Pues existe otra forma para encontrar los elementos de la parábola. Esta otra forma es con unas fórmulas que tiene cada uno de estos elementos. Sin embargo, esta forma yo no la recomiendo. ¿Por qué? Bueno, porque con las fórmulas no se comprende lo que se está realizando, únicamente se está sustituyendo y encontrando valores. En cambio, como lo estamos realizando en este video, pues tenemos que aplicar la definición de cada uno de estos elementos y con esto considero que se está comprendiendo más lo que se está haciendo. Es decir, como una pequeña conclusión, siempre es más recomendable aplicar lo que estamos realizando en este video, ¿de acuerdo? Bueno, el inciso B tiene la parábola y al cuadrado igual a menos 16x. Si revisamos nuestro formulario, vemos que le corresponde la siguiente ecuación. Y al cuadrado igual a más menos 4px. Pero como el coeficiente de x es negativo, quiere decir que el signo que debe de llevar en esta parte de aquí es negativo. Y con esta ecuación tenemos que estamos hablando de una parábola horizontal que abre hacia la izquierda y su vértice está en el origen. Y como el vértice está en el origen, quiere decir que las coordenadas de este punto son 0,0. Con esto ya tenemos el primer elemento de esta parábola. Ahora, para el segundo elemento, el parámetro P, basta con igualar las ecuaciones, es decir, vamos a compararlas. Lo que está a la izquierda de esta x es menos 16 y lo que está a la izquierda de esta x es menos 4p. Igualamos esas cantidades y tenemos que menos 4p es igual a menos 16. Y repito, para encontrar el valor del parámetro p, siempre hay que comparar las dos ecuaciones. Bueno, y de esta ecuación vamos a despejar p. Menos 4 está multiplicando p. Por lo tanto, menos 4 pasa a la derecha de la igualdad con la operación opuesta. Menos 4 multiplica, entonces menos 4 pasa dividiendo. Y nos queda que el valor de p es igual a menos 16 sobre menos 4. Y vamos a simplificar esta fracción. Aplicamos ley de signos. Menos con menos es igual a más. 16 entre 4 es igual a 4. Quiere decir que el valor de p es 4 positivo. Bueno, de hecho el valor de p siempre debe de ser positivo, pues este valor es una distancia y no existen distancias negativas. Sin embargo, hago referencia a esto pues, como les comenté de la otra forma para encontrar los elementos de la parábola, con las formulitas a veces el valor de p resulta negativo. Entonces, con este método siempre el valor de p va a ser positivo. Espero que no haya confusión. Y con esto, amigos, ya tenemos el segundo elemento, que es el valor de p. Ahora vamos por el lado recto, ¿de acuerdo? Y como de este elemento únicamente me interesa la magnitud, voy a escribir lo siguiente. La longitud del lado recto es igual a 4p. Sustituimos 4 por el valor de p, que es 4. Al realizar esta multiplicación tenemos que la longitud del lado recto es igual a 16 unidades.
Y con esto ya tenemos el tercer elemento de esta parábola. Ahora, y como lo hicimos en el inciso A, para obtener los otros tres elementos voy a trazar el plano cartesiano. Y sobre este plano empiezo a ubicar el vértice. Como ya vimos, está en el origen. Entonces se encuentra aquí. Además, sabemos que es una parábola horizontal que abre hacia la izquierda. Por lo tanto, la estructura de esta parábola es la siguiente. Y con esto, amigos, ya podemos encontrar el foco. Pues, sabemos que el foco se encuentra adentro de la parábola, a una distancia P del vértice. Como el valor de P son 4 unidades, entonces del vértice hacia la izquierda me voy a mover 4 unidades. Y caigo en este punto, el cual es el foco. Y ya únicamente hay que escribir las coordenadas de este punto. El foco tiene coordenadas menos 4 en X y 0 en Y. Ahora, para la ecuación de la directriz, recordemos, la directriz es una recta, ¿de acuerdo? Bueno, esta recta se encuentra en sentido opuesto del vértice del foco. Quiere decir que para esta parábola la directriz se encuentra a la derecha del vértice, a una distancia P. Quiere decir que del vértice hacia la derecha nos vamos a mover 4 unidades. Y por este punto vamos a trazar una línea vertical, que es la directriz. Ahora, para hallar la ecuación de esta directriz es muy sencillo. Esta recta corta al eje X y escribimos X. ¿En qué punto de X? Pues en 4. Ponemos X igual a 4. Ahora esta ecuación la igualamos a 0. El 4 lo pasamos a la izquierda con la operación opuesta. Y nos queda X menos 4 igual a 0. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de esta directriz. Y la escribimos. Ahora, para obtener el último elemento de esta parábola, el eje o eje de simetría. Es una línea que pasa por el foco y el vértice. Quiere decir que es una línea horizontal. Y para la ecuación de su eje, bueno, esta línea verde corta al eje Y y escribimos Y. ¿En qué punto? En 0. Ponemos Y igual a 0. Quiere decir que Y igual a 0 es la ecuación del eje de simetría y lo escribimos. Como observación, ese eje de simetría coincide con el eje de las X. Y con esto, amigos, ya tenemos los 6 elementos de esta parábola. Ahora vamos a trazar correctamente la gráfica. Para esto vamos a necesitar los puntos de los extremos del lado recto. Bueno, este segmento pasa por el foco. Además, ese segmento es perpendicular al eje de simetría de la parábola. Quiere decir que ese segmento es vertical. Ahora, el foco se encuentra en el punto medio de este segmento. Como el lado recto mide 16 unidades, entonces del foco hacia arriba me muevo 8 unidades. Y del foco hacia abajo me voy a mover otras 8 unidades. La distancia que hay de un extremo al otro extremo del lado recto son 16 unidades, que es el lado recto. Bueno, y con estos dos puntos y el vértice podemos trazar esta parábola. Y con esto finalizamos el inciso B. Bueno, ahora vamos a realizar el inciso C, que tiene la parábola x al cuadrado más 10y igual a 0. Lo primero que hacemos, amigos, es 10y pasarlo a la derecha de la igualdad con la operación opuesta. Y nos queda x al cuadrado igual a menos 10y. Y con esta ecuación podemos revisar nuestro formulario de parábola y sabemos que le corresponde la siguiente ecuación. X al cuadrado igual a más menos 4py. Pero como el signo del coeficiente de y es negativo, quiere decir que el signo que debe de llevar aquí es negativo. Y esta ecuación de aquí, amigos, corresponde a una parábola vertical que abre hacia abajo y su vértice está en el origen. Y con esto ya tenemos el primer elemento de la parábola, pues el vértice, al encontrarse en el origen, sus coordenadas son 0,0. Ahora, vamos por el segundo elemento, que es el parámetro P. Para eso, si recordamos, tenemos que comparar estas dos ecuaciones. Y lo que está a la izquierda de y, que es menos 10, lo voy a igualar con lo que está a la izquierda de esta y, que es menos 4p. Es decir, tenemos menos 4p es igual a menos 10. Y de esta ecuación voy a despejar p. Menos 4 está multiplicando a p. Por lo tanto, menos 4 pasa a la derecha de la igualdad con la operación opuesta, que es la división. Y tenemos que p es igual a menos 10 sobre menos 4. P es igual a
Aplicamos ley de signos, menos con menos es más. 10 entre 4 no nos da un número entero, por lo tanto podemos simplificar esta fracción, pues tiene mitad. Mitad de 10 es 5 y mitad de 4 es 2. Quiere decir que el valor de P es 5 medios. Pero como vamos a hacer uso del plano cartesiano, vamos a escribir esta fracción en forma decimal, es decir, 5 medios equivale a 2.5, ¿de acuerdo? Con esto ya tenemos el segundo elemento de esta parábola. Ahora vamos por el tercero, que es el lado recto. Pero del lado recto únicamente nos interesa la magnitud. Por lo tanto, voy a escribir la longitud del lado recto. Esto es igual a 4p. Vamos a sustituir 4 por 2.5 es igual a 10. Quiere decir que el lado recto mide 10 unidades y con esto ya tenemos el tercer elemento de esta parábola. Ahora lo que sigue, amigos, es para encontrar los otros tres elementos vamos a usar el plano cartesiano. Y en este plano empezamos ubicando el vértice, que tiene coordenadas 0,0 o el origen. Además, sabemos que es una parábola vertical que abre hacia abajo, por lo tanto, un bosquejo de esta parábola es algo así. Y con esto, amigos, ya podemos encontrar las coordenadas del foco, pues sabemos que el foco se encuentra adentro de la parábola, a una distancia P, es decir, a una distancia de 2.5 del vértice. Por lo tanto, el foco se encuentra aquí. Y ya nada más hay que escribir las coordenadas de este punto, pues el foco tiene coordenadas 0 en X y menos 2.5 en Y. O escrito de otra forma, 0 en X y menos 5 medios en Y. Pues menos 2.5 es igual a menos 5 medios. Cualquiera de estas dos notaciones, amigos, es correcta. Ahora, para la ecuación de la directriz, recordemos, la directriz se encuentra en sentido opuesto del vértice hacia el foco. Como el foco está abajo del vértice, entonces la directriz está arriba y es una línea horizontal. Ya que sabemos que se encuentra arriba del vértice, entonces recordemos, se encuentra a una distancia P del vértice. Como P es 2.5, quiere decir que la directriz pasa por este punto de aquí. Entonces, para obtener la ecuación de la directriz vamos a realizar lo siguiente. La directriz corta al eje Y, escribimos Y, igual. ¿En qué punto lo corta? En 2.5. Pero, en lugar de manejar 2.5 para la ecuación de la directriz, vamos a manejar esta cantidad pero en fracción, es decir, 5 medios. Lo corta en 5 medios. Entonces, amigos, para la ecuación de la directriz se recomienda usar fracciones en lugar de decimales. Bueno, ahora igualamos esta ecuación a 0. 5 medios lo pasamos a la izquierda de la igualdad con la operación opuesta. Y nos queda y menos 5 medios es igual a 0. Bueno, y en esta parte de aquí, pueden dejar expresada de esta forma la ecuación de la directriz. Sin embargo, como uno de sus términos es fracción, en este caso menos 5 medios. Entonces, se recomienda multiplicar toda esta ecuación por el denominador que tiene la fracción, que es el número 2. Y lo vamos a realizar. Esto se hace para que los coeficientes de esta ecuación sean enteros. Y nos queda y por 2, 2y. Luego, menos 5 medios por 2 queda menos 5, igual 0 por 2 es igual a 0. Y esto que tenemos aquí, amigos, 2y menos 5 igual a 0, es la ecuación de esta directriz. Ahora, para la ecuación del eje o eje de simetría, recordemos, esta línea pasa por el vértice y el foco, es decir, es una línea vertical. Y para obtener su ecuación vamos a realizar lo siguiente. Este eje corta al eje X, entonces vamos a escribir X. Igual. ¿En qué punto de X? Pues en 0. Y ponemos igual a 0. Además, vemos que el eje de simetría de esta parábola corresponde al eje Y del plano cartesiano. Por lo tanto, la ecuación del eje de simetría para esta parábola es X igual a 0. Y con esto, amigos, hemos encontrado los 6 elementos de esta parábola. Ahora vamos a trazar correctamente su gráfica. Y si retomamos la información que vimos en los incisos anteriores, necesitamos los extremos del lado recto, que es un segmento perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco. Además, el foco se encuentra a la mitad del lado recto.
Como el lado recto mide 10 unidades, entonces del foco hacia la izquierda nos vamos a mover 5 unidades. Es decir, un extremo se encuentra aquí. Y del foco hacia la derecha nos vamos a mover otras 5 unidades. Es decir, el otro extremo se encuentra aquí. Y la distancia que hay de un extremo al otro son 10 unidades. Entonces, amigos, con esos extremos y el vértice podemos trazar esta parábola. Y con eso hemos finalizado el inciso C. Y por último, amigos, vamos a realizar el inciso D, que tiene la parábola 3y cuadrada menos 12x igual a 0. Primero, menos 12x lo vamos a pasar a la derecha de la igualdad con la operación opuesta. Y nos queda 3y cuadrada igual a 12x. Además, como y al cuadrado no está sola, pues tiene al número 3 como coeficiente, entonces toda esta ecuación la vamos a dividir entre 3. Y esto lo hacemos para que el término donde está y cuadrada únicamente quede y cuadrada. Y nos queda 3y cuadrada entre 3 es igual a 1y cuadrada o simplemente y cuadrada. Luego, 12x entre 3 queda a 4x. Por lo tanto, tenemos la ecuación y cuadrada igual a 4x. Ahora, al observar esta ecuación vemos que le corresponde la siguiente parábola. Y al cuadrado igual a más menos 4px. Y el coeficiente de x es 4 positivo. Quiere decir que el signo que debe de llevar en esta parte de aquí es el positivo. Ahora, si revisamos el formulario de parábola, vemos que esta ecuación le corresponde a una parábola horizontal que abre hacia la derecha y además el vértice está en el origen. Bueno, y como el vértice está en el origen, ya sabemos qué coordenadas tiene este punto, que son 0,0. Con esto ya tenemos el primer elemento de nuestra parábola. Ahora, para el parámetro P, vamos a comparar esta ecuación de aquí con esta de acá. Y nos fijamos en el coeficiente de la variable x. En esta ecuación es 4. En esta de acá es 4p. Por lo tanto, se va a formular la siguiente ecuación, que dice 4p es igual a 4. Y vamos a despejar p. El 4 multiplica, el 4 pasa dividiendo y tenemos p es igual a 4 sobre 4. Al realizar esta división, tenemos que p es igual a 1. Y con esto ya tenemos el segundo elemento de la parábola. Con esto podemos obtener el tercero, que es el lado recto. Pero como queremos únicamente la magnitud, vamos a escribir la longitud del lado recto. Esto es igual a 4p. Vamos a sustituir 4 por el valor de p, que es 1. 4 por 1 es igual a 4. Quiere decir que el lado recto mide 4 unidades. Y con esto ya tenemos el tercer elemento de esta parábola. Ahora, para los otros tres elementos vamos a trazar el plano cartesiano. Y en este plano, primero ubicamos el vértice que se encuentra en el origen, por lo tanto se encuentra aquí. Ahora, sabemos que la parábola es horizontal y abre hacia la derecha. Por lo tanto, un bosquejo de la estructura de esta parábola es la siguiente. Con esto podemos obtener el cuarto elemento de esta parábola, que es el foco. Pues el foco se encuentra dentro de la parábola. Quiere decir que nos vamos a mover a la derecha del vértice y se encuentra a una distancia p. Como el valor de p es 1, quiere decir que a partir del vértice me muevo una unidad hacia la derecha. Y en este punto se encuentra el foco. Y tiene las siguientes coordenadas, en x1 y en y0. Ahora, vamos a hallar la ecuación de la directriz, que como mencionamos anteriormente es una recta, ¿de acuerdo? Bueno, la directriz se encuentra en el sentido opuesto del vértice al foco. Por lo tanto, para esta parábola, la directriz se encuentra a la izquierda. Además, es una línea vertical. Y esta directriz se encuentra a una distancia p del vértice. Es decir, del vértice vamos a contar una unidad hacia la izquierda. Por lo tanto, se encuentra aquí. Y por este punto vamos a trazar la directriz. Y con esto ya podemos obtener la ecuación de esta recta. Pues la directriz corta al eje x, escribimos x, igual. ¿En qué punto de x corta? Pues en menos 1. Ponemos x igual a menos 1. Por último, esta ecuación la vamos a igualar a 0. Menos 1 lo pasamos a la izquierda de la igualdad con la operación opuesta. Y nos queda x más 1 es igual a 0. Y eso que tenemos aquí, amigos, es la ecuación de la directriz. Por último, vamos por el eje de esta parábola,
que es una línea que pasa por el vértice y el foco. Y para obtener su ecuación, el eje de simetría corta al eje Y, escribimos Y, igual, ¿en qué punto de Y? Pues en 0. Y escribimos este número. Y Y igual a 0 es la ecuación de este eje de simetría y lo escribimos. Es más, si observamos, este eje de simetría coincide con el eje de las X, que tiene por ecuación Y igual a 0. Y con eso, amigos, ya tenemos los 6 elementos de esta parábola. Ahora vamos a trazar correctamente su gráfica. Para eso necesitamos los extremos del lado recto. El lado recto mide 4 unidades. Este segmento es perpendicular al eje de simetría de esta parábola. Quiere decir que el lado recto para esta parábola es un segmento vertical que pasa por el foco. El foco se encuentra a la mitad de este segmento. Como el lado recto mide 4 unidades, entonces del foco hacia arriba me voy a mover 2 unidades. Es decir, un extremo se encuentra aquí. Y del foco hacia abajo me voy a mover otras 2 unidades. Quiere decir que el otro extremo se encuentra aquí. Y la distancia que hay de un extremo al otro son 4 unidades. Bueno, con esos extremos y el vértice podemos trazar esta cónica. Y con esto hemos finalizado el último inciso, pues ya tenemos su gráfica y los 6 elementos. Bien, amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video. Nosotros somos Vitual, nos vemos en el siguiente video.